Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. ¿Qué tal, amables televidentes? La bienvenida a Balance Financiero en su edición correspondiente a esta semana, la primera del mes de octubre. Avanzan los BRE, se acaba el año, estamos dando apertura al último trimestre en cuanto al programa se refiere, porque ya van unos cuantos días, prácticamente una semana. Cuánta satisfacción poder dar la bienvenida a todos ustedes y también a nuestro directo hermano y amigo don Francisco Canahuate y dice la bienvenido, Francisco. Hola, hermano. Hola, amigos televidentes. Aquí estamos. Esperamos que Alcedo esté pasándola bien por donde se encuentra. Está fuera del país en gestiones familiares y entonces muy pronto ya debe estar de regreso junto a Norma Aide, que ya es así regresó. Como diría él, esperamos en Dios poder hacer un buen programa para nuestros amigos televidentes. Así mismo es, nos unimos a ese sentir y las cosas loables se copian perfectamente. Nosotros tenemos un contenido muy importante para todos, que consideramos muy importante para todos ustedes. Bueno, el tema que está sobre el tapete en los aspectos oficiosos y económicos, pues es el presupuesto de la nación. También tenemos los temas impositivos, los temas financieros. En fin, recordándoles siempre que nuestro espacio llega a ustedes por la fina cortesía de los supermercados Bravo. Supermercados Bravo son los expertos en vender barato. También llegamos como una cortesía de la leche Milex, la leche Milex en polvo, la leche Milex líquida. Como usted la prefiera, como la desee, pues ahí tiene las opciones en sus diferentes variedades. También llegamos a ustedes por la finísima cortesía de la novia de Villa, que son los técnicos en la preparación de los baby shower, en el amueblamiento de la casa y los juguetes de los niños, etcétera, etcétera. En el etcétera hay muchas cosas importantes, como es la variedad en los precios, la facilidad para adquirir los productos. Muebles Omar pues tienen el liderazgo en el mercado en lo referente al amueblamiento de la oficina, oficinas grandes, oficinas pequeñas. Ahí está Muebles Omar. Entonces, reitero que tenemos un contenido muy importante. Vamos a ver también el tema del mercado de valores que ha estado sonando durante la semana, basado en un evento importante internacional desarrollado aquí en el país. Y igual el Francisco Canahuate tuvo participación, estuvo presente y nos traerá novedades al respecto. Pero esto será en el mundo de los impuestos. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer la brevísima pausa que siempre a esta hora hacemos para regresar y entrar en materia. Por favor, espérennos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos.
Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bien. Bueno, ya el proyecto de presupuesto para el año 2018, presupuesto general de la Nación, ingresos y gastos, ha sido depositado en las cámaras y justamente la Cámara de Diputados ya ha nombrado una comisión que lo va a estudiar, lo que quiere decir que no va a ser posiblemente no va a ser una aprobación automática, Francisco. Normalmente se nombra una comisión bicameral en estos casos, para que cuando se rinda el informe, pues ya en ambos hemiciclos, o en el hemiciclo y la Cámara del Senado, conteste y sea menos complicada la aprobación. Recuérdate que en la ocasión anterior nos referíamos a que es muy difícil para el Congreso Nacional variar el presupuesto nacional, lo que entra en procesos de negociaciones muchas veces para cambiar partida de un lugar a otro, y esto se logra con adendos que envía el Poder Ejecutivo para que pueda ser incorporado en el sometimiento del proyecto original. Real y efectivamente hay muchos comentarios, sigue siendo deficitario, y hemos dicho aquí varias veces que mientras el nivel de gasto esté por los niveles donde está y el sistema tributario no rinda lo que se espera que pueda rendir en cuanto a presión tributaria se refiere, independientemente de los grandes esfuerzos que hace la administración, pero el sistema realmente va en proceso de agotamiento. Habrá déficit porque los gastos están comprometidos en niveles, digamos, mínimos. Hay a veces por dónde cortar, por ejemplo, en el nivel de publicidad, en gastos asistenciales y otros, pero en general la estructura gubernamental se ha extendido mucho. En una ocasión nosotros decíamos que la isla entera era gobernada por 5 caciques, en otro tiempo con menos población, pero ahora tenemos una división política cada vez más separada, y cada vez que tenemos un nuevo municipio tenemos nuevos gastos públicos, sí, en lo que hay que incurrir. Bueno, comenzamos con 5 provincias, si al cacicazgo le vamos a llamar provincia, y de lo poco que nos embotellábamos cuando niños en el colegio para poder pasar al curso siguiente, eran esas 5 provincias que eran, no, yo te las voy a decir: Marién, Magua, Maguana, Jaragua y Güey. Así es. Ahora son 34 que no te las puedo decir, yo no. Tendría que comenzar a ligarlas. Y en cada una de estas divisiones políticas del país, no solo tenemos las provincias, sino los municipios y los distritos municipales, donde no sé si han mejorado los servicios públicos. Lo que sí sé es que se ha encarecido el servicio público para la colectividad. Entonces sería un tema que en algún momento habría que abordar, pero la realidad es que hoy por hoy el nivel de gasto comprometido está prácticamente en los niveles mínimos, precisamente por la amplitud de las entidades que necesitan financiamiento. Desde ese punto de vista, entonces se acude al expediente del endeudamiento, y ese endeudamiento se convierte en un círculo vicioso. Yo tomo prestado, aumento la deuda, aumenta el gasto del servicio de la deuda y concretamente de los intereses, y entonces en el próximo presupuesto necesito aumentar los ingresos nominales para hacerle frente
a esos gastos financieros que generan el endeudamiento. Entonces, esto se hace insostenible en el tiempo, pero mientras encontremos quien preste, entonces nos acomodamos a la situación. Pero yo pienso que hace falta un poco más de responsabilidad colectiva en la sociedad dominicana, donde el Estado frene el nivel de crecimiento del gasto y la colectividad nacional aporte la mayor cantidad de recursos posible para que se le dé buen uso y se financie los compromisos, de manera tal que se pueda ir en un proceso de reversión del fenómeno, porque hasta ahora caminamos hacia adelante endeudándonos y aumentando el pago de los intereses, y una familia sabe que si hipoteca su casa y no puede hacerle frente y ya no tiene otra cosa que hipotecar, puede ir a una hipoteca de segundo rango, pero si le toca ir a una de tercero, probablemente le ejecutan la propiedad. Entonces nosotros debemos tener un poco más de responsabilidad en este tema, que compromete la presente y las futuras generaciones. Así mismo, Francisco, la realidad es que el proyecto contempla un monto de 814.000, otros han dicho que puede subir a 816.000 millones de pesos, lo cual es alrededor de un 10% superior al año 2017, que es el que se está ejecutando. Seguimos hablando del presupuesto de la nación. Y ese déficit pues ha sido cuantificado en un 2.2%, y el elogio ha sido que para el año 17 el déficit fue proyectado en fue elaborado un presupuesto con un 2.4% de déficit fiscal, y que ha sido reducido a 2.2%. Lo que nosotros no quisiéramos escuchar más, lo que nos disuena en el oído, es saber que va a haber que endeudarse según el proyecto de presupuesto para cubrir gastos corrientes y quizás hasta para pagar los compromisos internacionales de la deuda, que eso es lo que en el léxico popular se le llama el reenganche. Coger para seguir pagando, y se convierte en una espiral. Llama poderosamente la atención la tasa de cambio que se ha estimado en el presupuesto, que es del 50 por 1. Del 50 por 1, lo cual implicaría una depreciación en el orden del 3 al 4% del peso dominicano. Este dato trae el siguiente mensaje, y es que va a seguir administrándose la tasa cambiaria, porque el hecho de que se proyecte al 50 por 1 no es que al día 1 de enero va a estar al 50 por 1, sino que va a tener oscilaciones, y de esas oscilaciones obtener un promedio. Pero recordemos que en los últimos años el presupuesto siempre ha estado inflado en 1 o 2 pesos. El presupuesto no, al elaborar el presupuesto, la tasa cambiaria ha sido sobreestimada en 1 o 2 pesos, como una actitud preventiva, vamos a verla sanamente de esa manera. Aquí hay dos cosas. Primero, el incremento del presupuesto hay que analizarlo desde el punto de vista nominal, claro, y desde el punto de vista real. Claro. Y lo de la tasa de cambio tiene también otro componente. Independientemente de que se administre, y ha sido bien administrada en los últimos años, para mantenerla un poco frenada, porque si se deja el mercado a la libre competencia de oferta y demanda, probablemente la historia sería diferente. Pero el Banco Central y las autoridades monetarias en sentido general han hecho un proceso de administración del valor de la tasa de cambio. No obstante, van entrando ingredientes nuevos al mercado. Por ejemplo, la ley 155/17 tendrá un impacto en la tasa de cambio, en un sentido o en otro, igual que en el proceso de inversión.
y tenemos que hacer conciencia como nación que hemos sido un poco permisivos en cuanto a la informalidad, y ese hecho ha dejado tomar mucho cuerpo a operaciones informales. Entonces, si de golpe comenzamos a tratar de regularlo con lo que esta ley conlleva, pueden haber varias actitudes en los agentes económicos, y esas actitudes pueden ir desde un freno importante a la actividad económica, como un exceso de demanda de divisas para tratar de salirse del control jurisdiccional de esta ley. Entonces ese es un factor nuevo que todos debemos velar porque se cumpla, y que se cumpla de una manera apropiada, que no constituya un desbordamiento de las otras variables económicas, porque esto tiene muchas aristas, muchos matices que habrá que ir monitoreando constantemente. Nos llega la información de que, y cuando yo digo nos llega la información, es que es de segunda mano, no es de la fuente, de que el barril de petróleo ha sido estimado en $48, $48 promedio para el año 2018. Nos sorprende un poco porque al momento de preparar este programa, al momento de buscar la data que nos sirve de base para nuestros comentarios, pues el barril de petróleo estaba casi a $52, 51.67. Entonces yo no sé si realmente habrá una subestimación en el precio del barril de petróleo, que tiene una incidencia muy directa tanto en la tasa cambiaria como en el flujo de caja, del flujo de divisas de la cuenta República Dominicana. Sí, pero ahí puede haber otro factor que no podemos dejar de comentarlo, y es la demanda de petróleo puede verse reducida en la parte de generación eléctrica, porque se supone que las fuentes limpias de energía que se han estado implementando y los generadores no dependientes del petróleo, pues puede ser un factor que se haya tomado en cuenta, y si ese renglón atenúa la demanda, entonces pudiera verse dentro de ese contexto, no efectivamente en el precio, sino en el volumen, y entonces se ajusta en el precio, porque no se puede decir vamos a consumir menos, porque entonces parecería que se está enviando un mensaje de una depresión económica, que no sería un buen mensaje tampoco. Pero sí, si tú tienes que demandar 1.000 galones de una cosa y vale a 10, y tú dices que la pone a 8 y lo que va a demandar son 700, entonces puede haber una compensación entre volumen y precio. Y también tomar en consideración que el sector energético es un canal, o es digamos, un sector de consumo, no la totalidad, aunque sí muy significativo, porque si totalizamos, no podemos encontrar una empresa, una industria del país que no tenga un almacén de derivados de petróleo en sus instalaciones, porque su planta eléctrica, para que haya fábrica tiene que haber la planta eléctrica. Bueno, tiene que haber... Excepcionalmente en República Dominicana, atención, porque estamos hablando para el mundo, ¿no? En República Dominicana. Tiene que haber un nivel de confiabilidad de suministro de la energía eléctrica durante 24 horas. Y precisamente ese es el enfoque que se está dando a futuro. Entonces hay que ver hasta dónde avanzamos. Mucha gente, cuando se plantea esto, tiene niveles de dudas razonables, porque desde don Julio Sauri se está escuchando hablar de una Julio Sauri fue un administrador de la sede, correcto, de la Corporación de Electricidad, que se decía en ese tiempo que una chichigua era capaz de interrumpir el servicio eléctrico.
Y a partir de ahí ha habido muchos argumentos. Y ha habido palomas que han dañado también, ha hecho cortocircuito. Y ha habido muchos piropos al buen desempeño. Y se ha hecho oferta de que si me entregan esa entidad en 30 días yo resuelvo ese tema. Y discursos emotivos. Y resulta que el tiempo pasa y la colectividad va experimentando mejoría, pero una mejoría relativa que no se corresponde con ese tipo de afirmaciones. Entonces hay motivos para que la colectividad nacional tenga dudas razonables de las opiniones que se vierten en ese sentido. En el comercial y con esto vamos a pasar a una breve pausa, Francisco, pero en el comercial de Punta, yo le llamo el comercial, pero es la promoción de Punta Catalina, sale un jovencito ingeniero indio con su casco y él te dice, ¿por qué aquí cómo es que aquí se van a acabar los apagones con Punta Catalina? O sea que tal vez mirando bien ese anuncio comencemos a entender la hermenéutica del sistema eléctrico de República Dominicana. Sí, pero pienso que la sociedad espera ver el resultado en marcha. Sí, pero cuando termine el programa, aquí en la computadora vamos a ver si encontramos a ese muchachito que explícame, porque él dice, yo hablo con propiedad, pues yo trabajo aquí. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex ha podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del ensanche Naco. Bien. Cortesía del supermercado Bravo este segmento. Pues cada día se tornan más interesantes, más preclaras y más contundentes las declaraciones de el doctor Magín Díaz, que es el director de Impuestos Internos, proveniente del Ministerio de Hacienda, o sea que ha estado en el sector. Y lo digo en el sentido de que más que intimidatorio, él está enviando una serie de mensajes preventivos a los contribuyentes, diciéndole, y es nuestra lectura, vengan al redil, porque si no vienen al redil se van a perder. Se van a perder. Eso en el léxico comercial, en el léxico financiero y empresarial, quiere decir que quien no esté en un debido cumplimiento fiscal posiblemente esté arriesgando no solamente su empresa, sino su patrimonio propio. Y eso es correcto. Sí. O sea, el planteamiento en el marco legal actual es correcto. Recuérdate que esa ley de que hablábamos hace un momentito, la 155-17, la ley de lavado de activos ya se conoce. No es de lavado de activos, es contra
Pero le dicen el de lavado de activos. Es contra el lavado de activos. Pero le dicen de lavado de activos. Porque parecería que se entiende que se está autorizando eso. Esta ley pues tiene una serie digamos, de estructuras que le permiten a la administración dar un paso al frente más allá de lo que le permitía el Código Tributario y la legislación anterior. Recuérdate lo que pasó con la modificación a la Ley de Sociedades, que también modifica el asunto de los deberes formales en cuanto al Código Tributario se refiere, y que ya nosotros habíamos tratado por acá. Y nos estamos refiriendo concretamente al beneficiario final. Pudiéramos comentar con nuestros amigos televidentes cómo comienza ya a sentirse el efecto de esta ley. Hay una práctica en la República Dominicana que el Código Tributario prohibió, pero aún así no tenía la eficacia que tiene actualmente, y es lo del valor fidedigno en las transacciones inmobiliarias. Había una costumbre, incluso los notarios protestaron en el momento que se aprobó el Código Tributario, y que nosotros defendimos esa posición porque se hacía con mucha frecuencia más de un contrato para una misma transacción. Y se le dijo al notario, mire, si usted hace la cosa de manera correcta, no tiene por qué protestar. Y dice, bueno, la fe pública que tenemos, y es cierto, el notario tiene fe pública, pero también tiene una responsabilidad frente a la sociedad en cuanto a lo que es su propio ejercicio profesional. Y apareció en el Código Tributario, en el artículo 2 concretamente, la parte del valor fidedigno, y en el 3 el hecho perfeccionado. ¿Qué pasaba entonces? Que cuando dos personas o dos empresas realizaban una transacción de compraventa inmobiliaria, hacían un contrato verbal por un valor X, pero el contrato real y oficial por el cual se iba a pagar el impuesto de transferencia inmobiliaria lo hacían por un valor diferente. Y entonces hacían uno bajo firma privada por el valor que completo. le llamaban el contraescrito. No, eso era un contrato adicional, cosa que yo nunca he podido entender, que los mismos contratantes y el mismo notario público puedan ver en un mismo hecho dos razones. Pero eso pasaba. Y aun cuando estaba previsto de esa manera, al momento de ir a pagar el impuesto de transferencia inmobiliaria, la DGI lo que hacía era una especie de notarización, poniéndole un sello oficial que era con lo que trabaja el registrador de títulos. Y entonces el otro contrato quedaba como un papel de buena fe bajo firma privada y no le daban ningún uso. Pues esta ley 155-17 ha completado aquel proceso, y ahora resulta que cuando se da ese fenómeno y el comprador le deposita el dinero al vendedor en el banco, y el banco le pide la base sobre la cual está recibiendo esa transferencia. La evidencia de pago. La evidencia de ese pago. No, la evidencia de pago. La sustentación, el soporte, del efectivo recibido. Exactamente. Como la ley sanciona al banco si no hace la debida diligencia en cuanto a la aplicación de esta ley, entonces llama al vendedor del inmueble y le pregunta, mire, aquí llegó una transferencia o llegó un depósito suyo, dígame cuál fue el motivo. Le dice, bueno, yo vendí un apartamento, pues tráigame el acto. El acto mediante el cual usted hizo la venta. Y entonces, ahora, cuando lleva el acto que sirvió para pagar el impuesto de transferencia, le dice, mire, yo lo siento, pero usted le ha dicho una cosa a la DGI y ahora me está trayendo... Hay una diferencia. Ahora me está trayendo un acto que no es el oficial. Así es que yo le voy a devolver
el dinero que no corresponde. No le puedo aceptar su depósito total. Y entonces ya comienza esta ley a mandar una señal bastante rigurosa, bastante clara, que viene a complementar el Código Tributario. Y desde ese punto de vista concuerdo con el director general de Impuestos Internos en el sentido de que lo que viene en proceso es bastante fuerte, porque la ley lo autoriza. De todos modos, el estricto cumplimiento y los planes anti-evasión y anti-elusión también deben pasar por el tapiz de no exceso en cuanto a cualquier situación que pudiera ser interpretativa. Pero el llamado es a toda la colectividad nacional que hay un antes y un después con esta ley, y es importante que cada uno asuma su responsabilidad, porque los sujetos obligados no financieros también tenemos una responsabilidad en ese sentido y debemos velar por el fiel cumplimiento. Yo pienso que la clave está en lo que es el lema de los contadores públicos autorizados, que es Semper Fideli a la verdad. A la verdad. Siempre fieles a la verdad. A la verdad. Así es. La realidad es que en los sectores que analizan el ambiente económico del país, pues ha comenzado a correr la idea, la versión de que realmente no va a haber reforma tributaria, sino que ya el Estado, vía la administración tributaria, dispone de los mecanismos necesarios para mejorar las recaudaciones fiscales, que en el fondo es lo que ha perseguido, y estoy leyendo estoy entre líneas, dando una lectura personal al sentir popular, que el Estado ha tenido como objetivo la mejoría de la presión tributaria, la ley de eficiencia administrativa, la ley aquella de competitividad, la que emitió en el 2012, en el 2011, efectivo 2012, el presidente Fernández, la 0112, de Estrategia Nacional de Desarrollo, planteaba una mejoría en la presión tributaria. Para el año 16, tengo entendido que la esperaban en el orden del 15 o el 16%. Todavía, según las mediciones, está por debajo del 14%. Pero Hermógenes, no es que no ha habido reforma tributaria, no es que no se va a hacer, es que está en marcha la reforma tributaria. Es lo que te estoy diciendo. Lo que no es una reforma integral. No es un pacto fiscal. No es el pacto fiscal que está mandado por la ley. Perfecto. Ni es una reforma integral, pero cada una de estas cosas de las que estamos hablando representa parte de una reforma, un cambio en la administración tributaria actual. Ahora la pregunta... Pero el mensaje que yo te quería transmitir es que en los corrillos se entiende de que esto es la sustitución del pacto fiscal. No, eso es ir preparando las condiciones para una mejor posición para el pacto fiscal, que vendrá, hizo falta, porque no se está alcanzando el resultado esperado y por eso los déficits. La meta final es un 18% de presión tributaria. Creo que será un poco más. Pero creo que será un poco más y por eso la necesidad de ir creando las condiciones para el pacto fiscal. Pero quiero completar la idea de cuál es la consecuencia de subvaluar el valor de transferencia de un inmueble, por ejemplo, a lo que hacíamos alusión hace un momentito, y es el tema de la ganancia de capital. En la transferencia inmobiliaria surge una ganancia de capital que es lo que tratan de evitar para no pagar sobre esa base. Y en cuanto a eso, el director general de Impuestos Internos pienso que tiene toda la razón con el llamado que le está haciendo a la sociedad para que vayan dando el paso al frente en el cumplimiento
Y evidentemente habrá que pensar, y eso lo vamos a tratar en el mundo de los impuestos, habrá que pensar en otras situaciones que se han dado en otras latitudes, en otros países. Exacto, utilizar la experiencia ajena, exactamente, la experiencia ajena para alzar los pies y no tropezar, pudiera ser. Tenemos que dar una pausa. Cuando nosotros regresemos, vamos a ver los índices, las variables económicas, cómo andan. Esto en adición a otros comentarios financieros. Y vamos también a ver cómo anda la proyección de contaduría, qué actividades tiene. Nosotros vamos a una brevísima pausa y ya estamos regresando para ustedes. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Francisco, en el transcurrir de la semana, pues ha sido característico que cada día el peso se deprecia 1 centavo. En el cierre de esta semana, el dólar se está vendiendo, la tasa oficial 47.76, venía 75, 74 y comenzó en 73 la semana. Entonces la compra está al 40, muy cerrada la brecha entre la compra y la venta, porque está alrededor del 47.60, lo está bordeando. El euro está a 58.23, la venta, que es un gran incremento porque siempre ha estado entre 51 y 52 pesos por cada euro. El oro sigue alto, gracias a eso es que nosotros mantenemos una economía robusta, saludable y más que robusta y saludable en equilibrio. Está 1.284 la onza Troy, dólares la onza Troy. La plata a 34,71, el cacao a 2.043 la tonelada métrica, el azúcar a 14 centavos la libra, 14 centavos de dólar, y el petróleo a 51,67 con una ligera marca hacia la baja, aunque los países miembros de la OPEP han acordado reunirse para reducir la exposición, que quiere decir la producción. La energía eléctrica, la factura de la energía eléctrica a nivel local. A nivel local se ha mantenido, no ha habido cambios para los sectores hogareños de bajo consumo y me refiero a los precios de los combustibles que siguen bordeando los $5 en la gasolina premium por galón. No entendí. O sea, cuando el petróleo estaba sobre $100,
teníamos el mismo precio, el mismo precio de hoy. de la energía eléctrica, Sí. que hoy que está a 40 y a 50. No ha impactado. Y entonces, eso como que yo no lo he podido entender. Yo tengo más experiencia en la fijación de precios del sector privado que del sector público. Y la gasolina no se entiende, pero es un precio que se fija en el sector público, aunque el sector público no lo comercializa. El precio de un galón de gasolina a nivel internacional, el precio spot, o sea, el galón sin impuestos, está alrededor de $1.50. Y con impuestos. Y con impuestos está alrededor de $2.80 a nivel de Estados Unidos, a nivel de la región. Yo te dije que era 2,14. Sí. Hace apenas un mes. Hace apenas un mes. Pero tú sabes que como oscila el precio del barril, así también oscila el precio del galón. Entonces, lo que por donde andamos es que la fijación de precios a veces no se pone en base a los costos, no es un precio financiero, sino que también es un precio de costumbre o de percepción. Mira, el mercado está impuesto a pagar unos tenis Nike en $100. Tú los lograste comprar a $10, te está ganando 90. Pero no quiere decir que porque tú lo compraras a 10, lo vas a vender en 20, porque el mercado está sintonizado a tenis Nike a $100. O sea, tú dices que la factura eléctrica es especulativa o que hay un subsidio a una parte de la población que lo pagamos nosotros. Todo eso está envuelto, tú me lo preguntas y lo estás diciendo, todo eso está correcto, está bien dicho, pero sobre todo la masa de la actividad económica, la nómina pública, los servicios, el servicio de la deuda, todo eso está conjugado como si fuera un impuesto sobre la renta. Entonces eso es parte de las revisiones que hay que hacer. Pero muy urgente, muy urgente. Sí, señor. En otro orden, y prometimos ver cómo estaba la profesión. Bueno, hay una nómina, la delegación dominicana que participará en la Conferencia Interamericana de Contadores en Lima, Perú, que comienza en 2 semanas. Bueno, ya excede las 60 personas. Excede las 60 personas, que cantidad controlada por el Instituto de Contadores, porque hay muchos que se aparecen allá y vienen de otro país, aunque son dominicanos. Alguien estaba de visita en México y de México voló allá, ese no está bajo control, pero bajo control ya excede. Digo, una actividad que tiene el instituto próximamente, donde está convocando a una asamblea. Correcto, el Instituto de Contadores tiene una asamblea el domingo 15 de octubre, donde es una asamblea ordinaria anual. Ordinarias anuales, porque incluye la rendición de cuentas de directivas que no han cumplido, que no han podido cumplir con ese mandato, hacia atrás y ponerla al día en ese aspecto, pero que nosotros entendemos que con que se haga la última, ya eso automáticamente lo recoge todo. Pero además, a lo mejor sirve para tratar sobre la delegación. Si es una asamblea ordinaria anual, tiene bien marcada la agenda, que es una rendición de cuentas. Bueno, a veces se divide en 2 partes. Pudiera haber una extraordinaria, o pudieran haber temas específicos que se incluyen, y si se aprueba por la magna asamblea, por los asambleístas, entonces se oficializa. Siempre se dice turno libre. Turno libre, sí. Pero en este caso no ni vimos turno libre ni vimos nada de delegación. Bueno, pues esperamos para acompañar en esa asamblea. Sí, entonces nosotros vamos a una pausa luego de dar estas noticias, sobre todo del comportamiento de los índices del mercado, precio del oro, barril de petróleo, y discutir esto de cómo es que no cambian los precios de las cosas cuando están arriba. La gravedad no llega, que es algo contraproducente. Pero también muchos contadores que cumplen años, los muchachos de octubre, que lo encabeza Francisco Canahuate, y mi adorada madre doña Mercedes, que cumplió sus 95 años por todo lo alto, y justo cuando tú y yo conversábamos, hablábamos por teléfono,
con motivo de tu cumpleaños justo estábamos celebrando el de ella. Desde aquí le mandamos una felicitación especial, con el mismo cariño de siempre. Sí, el director cumple el viernes que viene, creíamos que era este, entonces al ser el que viene ya vamos a tener que aplazar para el año que viene la celebración de nuestro director Rafael. Vamos a una pausa al mundo de los impuestos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Bienvenido al mundo de los impuestos. Cuando desarrollábamos el primer segmento, tú hiciste una promesa, no una promesa, sino hiciste referencia al mercado de valores y yo decía, bueno, como tú participaste en la segunda cumbre internacional del mercado de valores, sería bueno que nos trajera la experiencia y ver si realmente ese comentario encaja en el mundo de los impuestos. ¿Cómo no, Hermógenes? Primero quisiera felicitar a la Superintendencia de Valores por la organización del evento, que estuvo a muy alto nivel y con la presencia de varios países. El licenciado Gabriel Castro, que es el superintendente, estuvo dando informaciones importantes sobre la marcha del mercado de valores y la esperanza que se tiene de ir en crecimiento con esto. Espera 50.000 millones de dólares. Pero yo no me voy a referir a lo que trató el superintendente de valores nuestro, sino a lo que trató la autoridad en valores de Argentina, que tuvo una participación y nos hacía un análisis, me dejó un número, un dato, que pienso útil para compartirlo con los amigos televidentes. No sé si tiene matiz partidario, porque cuando hay cambios de gobierno, muchas veces pues se ve todo lo malo que tiene el anterior y las maravillas del presente. Eso pasa en muchos casos. Aquí afortunadamente no tenemos esas experiencias. Dicen que si un gobierno dura 4 años, los 2 primeros son para culpar al saliente y los 2 siguientes para prometer en la reelección. No, aquí gracias a Dios no tenemos esa cultura tan fuerte, pero en otras latitudes sí es posible que en algunos momentos aquí pase lo mismo, pero normalmente no. El asunto es que ese caballero estaba haciendo una comparación entre lo que era la política en la parte fiscal anterior y lo que ellos encontraron y qué se ha hecho y qué efecto ha tenido esto. Y
comenzó diciendo que los controles, los excesivos controles, frenaban el desarrollo y que por vía de consecuencia, esos excesivos controles lo que hicieron fue excluir el capital nativo del aparato económico y lo expulsó al exterior. Entonces hubo una fuga masiva de capitales hasta que llegó a un estado de Argentina que todos recordamos, del famoso Corralito, y finalmente entró en default, que no podía pagar los compromisos. Pero en 2015-2016 se pasó una ley de amnistía, y este es el dato que quiero compartir con los amigos televidentes, donde él afirmó en medio de la celebración de la cumbre, que está incluso a disposición en los medios digitales, que ingresaron en esos 2 años, como consecuencia de la ley de amnistía, 120.000 millones de dólares. La amnistía lo devolvió a Argentina, y que hoy la situación está estable y está diferente porque ingresó esos capitales. Entonces pienso que es un ejemplo importante para ver los efectos de una política económica, una política fiscal en un momento determinado versus una política contraria dentro de la misma conciencia nacional, siendo los mismos actores, actúan con actitudes completamente diferentes. El mismo que se llevó su capital, que lo sentía amenazado en un momento determinado, fue el mismo que volvió a traer su capital porque se sentía seguro. Eso yo no sé si tendrá algo que ver con las actitudes nuestras, pero fue un mensaje que a mí me impactó y quise traerlo al programa para compartirlo con nuestros amigos televidentes y especialmente contigo, Hermógenes. Muchas porque gracias. aquí han pasado muchas cosas. Yo recuerdo un plan Duarte que tuvimos nosotros aquí en materia de divisas, Sí. donde se iba a buscar presos y abrir la caja en los mismos establecimientos comerciales con el propósito de que la tasa de cambio no pasara del 12,60 por uno. Oye, eso. Y la tasa de cambio llegó a 18 y no había. Sí. Entonces, después del fracaso, entonces se dejó sin efecto. Y hoy tenemos el dólar con estabilidad a 47. A 47.76 por 1. Con la mira a que el año próximo lo tengamos a 52. Sí. Y no ha habido necesidad de ir con plan Duarte ni cosa que se parezca. La economía hay que manejarla con criterios que no suplanten la inteligencia colectiva, porque ahí es donde muchas veces el diseñador de política fiscal comete lo más grande yerro, que piensa que su política van a inducir a la persona a pensar como él quiere, y los agentes económicos tienen una inteligencia colectiva que debemos presentarle opciones válidas para que se alineen con esas opciones válidas y podamos transitar en un camino de crecimiento, de estabilidad y de respeto en todos los aspectos. Sí, es muy importante cuando uno puede pues succionar las experiencias positivas, en este caso de otros países, porque a la corta o a la larga tú también te expones como país y tú no eres una excepción. O sea que lo que tú hicieres, ya otro país, lo que tú vas a hacer, ya otro país a lo mejor lo ha hecho, y lo mejor es apuntar hacia allá y poder aprovechar las experiencias. Tomar la alerta y hacer la advertencia del lugar, porque yo siempre he creído que en el mundo soy un pequeño granito y que todo lo que puedo ir aprendiendo cada día, otros ya hace mucho que lo sabían. Y entonces, si voy descubriendo paso a paso para llegar donde lo que los otros sabían, el camino resulta mucho más seguro, menos tortuoso y con menos riesgo. Pero cuando yo creo que el mundo lo hice y lo estoy descubriendo para los otros,
entonces se revierte contra mí y el resultado es de alto riesgo para todo el conglomerado. Entonces esto es un llamado a la reflexión para que veamos cómo se logran unos resultados y cómo los mismos resultados se pueden lograr aplicando políticas de más inteligencia. Así es. Bueno, con este comentario reflexión, junto a el enfoque que dimos en el segmento anterior sobre las declaraciones del director de impuestos internos y la intención de mejorar las recaudaciones, y que todo comenzó con la historia de un endeudamiento de 50 millones de dólares que concedió el Banco Interamericano de Desarrollo con el único objeto de tener una mejoría administrativa, y que se ha ido propagando, se ha ido diversificando en lo que es, bueno, en lo que es el cumplimiento fiscal hasta llegar al cierre de negocios o la proliferación del cierre de negocios de personas tan importantes como familiares de un senador actual, para no ir muy lejos. Esto sucedió en la provincia de Peravia, allí mismo en Banía, media hora de aquí, 40 minutos. Sí, quiere decir que hay... Pienso que el programa antievasión, antielusión debe extenderse a todo el territorio nacional, porque la verdad que hay regiones que todavía se sienten como muy ajenas al cumplimiento de sus deberes. Así mismo es. Bueno, entre tanto todo esto se organiza y acontece, ocurre, y nosotros lo narramos. Damos la oportunidad que discurra una semana para volver con comentarios refrescantes para nuestro televidente, Francisco. Bueno, agradecemos. Yo quiero darte la mano porque la verdad que participar el segundo programa consecutivo completo. Agradecemos la fidelidad de nuestros amigos televidentes y como siempre les pedimos perdón por excedernos quizás en el comentario, pero es como lo sentimos y es como creemos que aportamos al bienestar colectivo. La próxima semana un nuevo balance financiero. Contamos con ustedes. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.